¿Qué tal? Soy el doctor Dit Rubén Saldívar Viveros. Soy el médico encargado de la prevención de cáncer infantil, IRAS y EDAS. Veremos el tema de cáncer en menores de 18 años. Como antecedente de importancia, tenemos que el cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años, y el 65% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas. En cuanto a la epidemiología, en México se estima que existen anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre los 5 y 14 años de edad. El diagnóstico temprano y tratamiento oportuno pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ya que hasta el 70% de los casos son curables si se atienden a tiempo. En cuanto a la morbilidad, el grupo de 1 a 4 años es el más afectado y la mortalidad es mayor en el grupo de 15 a 19 años. Como les había comentado, el 65% de los casos en el país son diagnosticados en etapas tardías, lo cual ocasiona una menor posibilidad de sobrevivir porque se retardan los tiempos de atención y se ocupan tratamientos más sofisticados y menos eficaces por el avance de la enfermedad. Esto genera un incremento considerable en los costos de atención. Como fecha de importancia, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, con el fin de hacer un llamado a la población y en especial a los padres de familia, así como al personal de salud, para estar atentos ante cualquier posible manifestación de tumores malignos en los menores de edad. Los cánceres más comunes en la infancia son las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Como podemos ver en este gráfico, la leucemia ocupa cerca del 50% de los casos en cáncer infantil, seguido por linfomas, tumores del sistema nervioso central, germinales, sarcomas en tejidos blandos, tumores óseos, tumores renales, retinoblastoma, neuroblastoma, tumores hepáticos, carcinomas y melanoma. El 40% de los pacientes muere por un diagnóstico erróneo o tardío o por un tratamiento inadecuado. El cáncer infantil parece no estar en la mente de los médicos. Es confundido con otras enfermedades por los síntomas que pueden manifestarse en el infante. La cita con el especialista, en este caso el pediatra, por lo mismo se demora semanas o inclusive meses. Y esto nos da un pronóstico muy sombrío y muy desfavorable para el menor. Dentro de los principales cánceres en la infancia tenemos a la leucemia, la cual es un cáncer que empieza en los tejidos que forman la sangre, como la médula ósea, y que hace que se produzcan grandes cantidades de glóbulos blancos anormales y que estos entren en el torrente sanguíneo. Hay factores de riesgo los cuales predisponen a padecer leucemia. Dentro de ellos tenemos síndromes genéticos, problemas hereditarios del sistema inmune, antecedentes de hermanos o hermanas con leucemia, la exposición a radiación o exposición a quimioterapias o algunos otros químicos y la supresión del sistema inmunitario. Dentro de los síntomas principales tenemos sangrado, petequias, hematomas, fiebre sin causa aparente, cefalea intensa, pérdida del apetito, cansancio, adenomegalias. De los tipos de leucemia tenemos a la más común, que es la leucemia linfocítica aguda, seguida por la leucemia mielógena aguda y por último la leucemia linfocítica crónica. Dentro de los métodos o herramientas de diagnóstico que tenemos para orientarnos hacia una leucemia, tenemos
a la biometría hemática, que es de fácil alcance para nosotros como médicos de centro de salud. Y ya más especializado hablamos de biopsias, función lumbar o citometría de flujo. Ahora hablaremos del linfoma. El linfoma son tumores de tejidos linfáticos, los cuales forman parte del sistema inmunológico. Este sistema linfático se encuentra en una serie de órganos como son el vaso, timo, ganglios, la médula ósea y otros órganos que contienen tejido linfoide como las amígdalas, piel, intestino delgado y estómago. Un linfoma puede desarrollarse en cualquiera de estos órganos. Estos pueden dividirse en linfoma de Hodgkin y linfoma de no Hodgkin. El linfoma de no Hodgkin es más frecuente en los niños. Lo podemos observar como una masa adenopática no dolorosa que puede ser más común en la región cervical baja, supraclavicular o mediastínica. Y los síntomas asociados al linfoma son fiebre sin asociarse a infección, sudoración profusa nocturna, pérdida de más del 10% de su peso sin causa aparente durante los últimos 6 meses, adenomegalias, masas en abdomen, sensación de llanura o saciedad después de comer una sola pequeña cantidad de alimentos, tos o dificultad para respirar y cansancio. ¿Qué son los sistemas del sistema nervioso central? Los tumores cerebrales se clasifican y denominan por el tipo de tejido del cual se desarrollan. Podemos hablar de esos tipos como son los astrocitomas, los meduloblastomas, ependimomas y craneofaringiomas. Pueden aparecer en cualquier edad en la infancia y en la adolescencia, aunque son más frecuentes entre los 5 y 10 años de vida. Pueden producir convulsiones, cefaleas, vómitos, irritabilidad y alteraciones de la conducta, somnolencia, entre otros. Hay factores que determinan la aparición de este tipo de tumores, factores de riesgo, los cuales pueden ser factores genéticos, como síndromes hereditarios o enfermedades genéticas multifactoriales, y también hay factores de riesgo adquiridos, como pueden ser traumatismos craneoencefálicos o traumatismo obstétrico, exposición a campos electromagnéticos y el uso del celular. Las características de la cefalea que orienta a la sospecha de un tumor del sistema nervioso central son cefalea que despierta al niño, vómito en proyectil y aumento al acostarse o al realizar valsalva. Los síntomas tienen que ver, en primer lugar, con el síndrome de hipertensión endocranial y en segundo lugar tenemos signos de focalización. Pueden ser hemiparesias, posturas anormales, nistagmus o afectaciones de los pares craneales. A continuación hablaremos del osteosarcoma. Esta es la forma de cáncer de hueso más frecuente en niños. Generalmente aparece en los huesos largos de brazo y pierna. Ocurre entre los 10 y 25 años y es más frecuente en varones. Dentro de los datos clínicos tenemos dolor óseo que puede empeorar al hacer ejercicio físico o por la noche. Se puede formar una masa o existir edema en el área afectada hasta varias semanas después de que empiece el dolor. En algunos casos, el primer signo de la enfermedad es una fractura. No quiere decir que la fractura desarrolle el cáncer, sino que ese tejido óseo, al haber estado afectado y modificado por la proliferación de células anómalas, es más susceptible a fracturas y por ello se determina como de las primeras manifestaciones. En el osteosarcoma, que afecta a la pierna, el niño puede empezar a cojear de manera inexplicable. Retinoblastoma. Este es un tumor o tipo de cáncer ocular que afecta a la retina, la capa interna del ojo. Las células nerviosas de la retina captan la luz y envían imágenes al cerebro, lo cual nos permite ver. Hay gran antecedente de que este tipo de cáncer sea hereditario y la mayoría de los casos afectan a niños menores de 2 años. Los tumores pueden aparecer en un ojo o en ambos y es
posible visualizarlos a la exploración física. De los signos que podemos apreciar, hablamos de la leucocoria, estrabismo, una pupila más grande de lo normal, ifema y alteraciones en la visión. El neuroblastoma es un tumor que se origina en las células nerviosas simpáticas desde el cuello a la pelvis. La localización más frecuente es en abdomen. Es un tumor que solo se desarrolla en niños, generalmente por debajo de los 5 años. Y uno de los síntomas más característicos es la presencia de una masa y dolor abdominal. Puede además acompañarse de diarrea y dolor óseo. Tumor de Winch o nefroblastoma. Es un tumor maligno que afecta a las células de los riñones. Ocurre generalmente en niños antes de los 10 años. Los síntomas más frecuentes son la presencia de una masa abdominal, fiebre, pérdida de apetito, hematuria o dolor abdominal. Se puede llegar a asociar a aniridia y el diagnóstico se hace mediante exploración física, apoyados en una biometría hemática y examen general de orina. También estudios de imagenología. Carcinoma. Este es un cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o recubren órganos internos. Hay varios subtipos de carcinoma, entre ellos el adenocarcinoma, carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de transición. Es poco frecuente en niños y de ellos el más frecuente es el carcinoma tiroideo, y los síntomas que va a causar el carcinoma es de acuerdo al órgano en el cual está formado. Se habla de tratamiento quirúrgico y apoyo con quimioterapia o radioterapia dependiendo del caso. Nosotros como médicos de salud, ¿qué necesitamos? Sobre todo, hacer un diagnóstico temprano por todas las unidades médicas, tanto de primer como segundo nivel. Que nosotros hagamos una referencia oportuna de los casos a las unidades médicas acreditadas. ¿Qué son las unidades médicas acreditadas? Son aquellas unidades las cuales han aprobado y están encargadas de tratar este tipo de cánceres en la infancia. Nosotros debemos hacer el registro de casos, ya sea las referencias que realizamos y la aplicación de cédulas de casos sospechosos en el CIS y SIMBA. Es muy importante que sepamos que la mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan a tiempo. En promedio anual, los casos confirmados en una UMA son de 2.535. De ellos, solo el 5% de los casos confirmados tuvo aplicación de cédula. Por ello, es necesario que se aplique la cédula a todos los niños en consulta. Hablamos de la importancia de una detección oportuna. Como equipo multifactorial, los médicos debemos coordinarnos con enfermería, promoción y las auxiliares de salud. Dentro de las acciones que debe realizar un médico son las siguientes: la aplicación de cédulas de signos y síntomas de sospecha de cáncer cada 6 meses, hacer un diagnóstico presuntivo, notificación del caso sospechoso, referencia oportuna a estos mismos casos, control mensual de los casos sospechosos con interconsulta a nivel intermedio y educación al paciente, familia, sobre la patología y del cumplimiento de las referencias del tratamiento en su caso. Se debe orientar a la población acerca del cáncer en menores de 18 años en el consultorio. Enfermería apoya organizando y evaluando las actividades de localización de casos sospechosos. También puede aplicar cédula de signos y síntomas de sospecha de cáncer. En el caso de que ellas identifiquen un caso sospechoso, lo deben referir a la consulta médica. Pueden citar a pacientes a consulta de seguimiento y realizar visitas domiciliarias. Con el departamento de promoción
Ellos pueden capacitar y orientar a tutores y maestros, visitas domiciliarias y realizar cédulas de signos y síntomas en sospecha de cáncer. Las auxiliares de salud también pueden participar en el seguimiento de casos sospechosos y fortalecer la campaña de difusión. Aquí vemos la cédula de signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años. Como podemos ver, está coloreada como un semáforo, dependiendo la alerta de cada uno de los signos que aquí se describe. Podemos ver entre ellos los primeros: fiebre mayor a 38 grados por más de 7 días sin causa aparente, dolor de cabeza persistente y progresivo de predominio nocturno, que despierta al menor o aparece al momento de levantarse y puede acompañarse de vómito, dolores óseos unilaterales, petequias, moretones, gingivorragias o sangrados sin explicación, palidez palmar o conjuntival, leucocoria, estrabismo, alteraciones de la visión, aniridia, ifema o proptosis. Ganglios mayores a 2.5 centímetros de diámetro, duros, no dolorosos, con evolución mayor a 4 semanas. Signos y síntomas neurológicos focales agudos: convulsión sin fiebre o enfermedad neurológica de base, debilidad unilateral, asimetría facial, cambios en el estado de conciencia o mental, pérdida del equilibrio, cojea por dolor, dificultad para hablar, masa palpable en abdomen, hepatomegalia o esplenomegalia, crecimiento asimétrico testicular y masa en alguna región del cuerpo. Signos o síntomas de observación: pérdida de apetito en los últimos 3 meses, pérdida de peso o cansancio y fatiga, sudoración nocturna importante sin causa aparente, palidez palmar o conjuntiva leve y linfadenopatía dolorosa o con evolución menor a 4 semanas o con diámetro menor a 2.5 centímetros de diámetro, consistencia no dura o aumento de volumen en cualquier región del cuerpo con signos de inflamación. El objetivo de esta aplicación es detectar de manera temprana los posibles casos de cáncer en menores de 18 años y tener así la posibilidad de otorgar un tratamiento oportuno. La cédula y la aplicación de la cédula es bastante sencilla. Nosotros debemos interrogar al tutor en caso de que el menor no pueda responder y ir interrogando cada uno de los ítems e ir palomeando si lo tiene o no. En el caso de que el médico haya marcado algún signo o síntoma en sección rojo o amarillo, debe anotar en el expediente del menor cada uno de los signos o síntomas y el color de la franja en la cual se encuentran. Importante: en caso de que sea referido a una unidad médica acreditada, la referencia se debe realizar en apego a la normatividad vigente y registrarla en SINBA y en SIS. También en el expediente del menor. En cuanto al mecanismo de referencia, en caso de sospecha, tenemos lo siguiente. Debemos llenar el formato de referencia con los datos del paciente, signos y síntomas por los que se refiere, la fecha en la cual se refiere, el nombre del médico y unidad la cual refiere. Se debe realizar nota médica con los mismos datos y realizar o incorporar a la referencia la cédula de signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años. En el caso de consulta externa y salud del niño y adolescente, se debe registrar si se aplicó la cédula de detención de cáncer de primera o segunda vez en el año en menores de 18 años de edad. Muy importante, la cédula de detección de cáncer se debe realizar la primera vez que el menor acude al centro de salud, independientemente del motivo de consulta. Se debe atender el motivo de consulta y aparte aplicar la cédula de detección de cáncer. Se debe de anotar en la primera columna, que es la primera aplicación en el año,
el nombre completo del médico que la aplicó y la fecha en la cual la aplicó. Y la segunda cédula se debe realizar de los 4 a los 6 meses después de la aplicación de la primera para ver si no hubo algún cambio. La confirmación de cáncer solo se va a realizar en las unidades médicas acreditadas y es importante registrar si el menor fue referido por sospecha de cáncer. En cuanto al formato SIN by SIS, aquí es el rubro donde debemos registrarlo como CES16, que es información de sospecha de cáncer a tutores de menores de 18 años. Dentro de las unidades médicas acreditadas tenemos las siguientes: el Hospital Regional de Poza Rica, el Centro Estatal de Cancerología, el Hospital Regional de Río Blanco, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y el Hospital Regional de Coatzacoalcos. Nuestra jurisdicción, por su ubicación en Martínez de la Torre, debemos referir al Hospital Regional de Poza Rica y al Centro Estatal de Cancerología. Es importante mencionarles que en caso de que ustedes detecten a un menor con sospecha de cáncer, se comuniquen a nuestro departamento para ver una manera más ágil de buscarle una consulta al menor y que sea atendido lo más pronto posible, porque sabemos que días, semanas o inclusive meses pueden causar un pronóstico muy desfavorable en el menor. Como último, les dejo esta pequeña reflexión. El hecho de que un niño dependa del nivel socioeconómico de sus padres o de la calidad de atención en los servicios de salud de su país para sobrevivir al cáncer es en sí mismo una injusticia social. Les doy las gracias por su atención.